Ayer vimos en la Parashá, estuvimos hablando sobre la descendencia de Isaac, hablamos de Esaú, hablamos de Jacob, hablamos de Abraham Avinu. Voy a tomar un pedacito chiquito sobre Isaac a partir del capítulo 26. Cuando Abimelech le dice que se vaya porque había sido prosperado, e Isaac abrió los pozos que había abierto su padre Abraham y los filisteos habían tapado y habían cerrado. Y él los volvió a abrir. Y vinieron los filisteos y lo volvieron a cerrar. Y él fue y abrió pozos en otro lado. Y vinieron los filisteos y los volvieron a cerrar. Y así hasta que fue a otro lugar, abrió los pozos y no se los cerraron más. Y lo que vimos ahí es que Isaac no se enojó, no fue a guerrear contra los filisteos, no los enfrentó, no se enojó, no los insultó, no los quiso matar, no se enojó con Dios, no le reprochó a Dios por qué permite que esto pase. Simplemente lo que hizo Isaac fue a seguir abriendo pozos hasta que lo dejaran tranquilo. Abría, lo cerraban, abría, lo cerraban, abría, lo cerraban, hasta que abrí y no lo molestaron más. Por otro lado, vieron también que él era un hombre de Dios y protegido por Dios, y después fueron a hablar con él para no estar enemistados. Pero acá lo importante fue, junto con las demás cosas que vimos en la parashá, no voy a hablar de la parashá, hoy voy a hablar de otro tema, que tiene que ver con esto. Él no quiso matarlos, ni puso a su gente armada para atacarlos. No hizo nada más que seguir abriendo hasta que lo dejaran en paz. No tiró la toalla, no dijo no abro más pozos y me voy a otra tierra, porque Dios le dijo que no se vaya de esa tierra. Los patriarcas no podían irse de la tierra prometida, de la tierra de promisión. Y Dios le dijo que se quedara ahí, ahí se quedó. Obedeció a Dios. Pero él siguió persistiendo en sus convicciones. No se dejó doblegar, pero tampoco se enojó, tampoco montó en ira. No puso trompita, simplemente siguió adelante con su proyecto, abrir los pozos. Y fue abriendo hasta que no lo molestaron más. Es la perseverancia, es mantener la paz, mantener shalom. Mantener la paz que viene de Dios, no de los hombres, el verdadero shalom. Expliqué muchas veces que shalom viene de un verbo hebreo que es leashlim, que es completar. Y cuando hablamos de shalom hablamos de la paz de Dios, porque es la completud de Dios, es la paz que solamente Dios nos puede dar acá adentro. Cuando tenemos esa paz que solo Dios nos puede dar, podemos transmitirla hacia afuera, si no, no. El hombre no vive en paz, el hombre no tiene paz, no es pacífico, el hombre no es justo. Solamente la única justicia verdadera es la de Dios y la paz de Dios es la única verdadera. Por eso paz viene un verbo hebreo que es completar. La completud de Dios es el shalom de Dios en el corazón del hombre. Y cuando tenemos esa paz, que no nos tensionamos, que no nos dañamos la salud porque estamos tranquilos, porque Dios rige nuestras vidas, podemos transmitir esa paz afuera. Y eso es lo que hizo Isaac, hombre de paz, como su padre. De él recibimos de Abraham la fe y de Abraham y de Isaac esta paz que él transmitió en sus actitudes. La perseverancia, ser constante en los objetivos de Dios y mostrar algo diferente al mundo agresivo y violento en el que vivimos y en el que él vivió. No entró en el juego de guerrear y de enfrentarse, de insultar y de pelear. No montó en cólera, no montó en ira. Manifestó paz y lo fueron a buscar para llegar a un acuerdo. Logró que no haya violencia y sino entenderse nada menos que con los filisteos. Nada menos, enemigos acérrimos.
Bueno, el tema de hoy, si no se dieron cuenta, es la ira. El tema de hoy es la ira, el enojo. De eso vamos a hablar y vamos a hacer turismo bíblico. Hoy vamos a trabajar juntos con las Escrituras. Vamos a ir a Job. Vamos a ir a Job. Y vamos a pasar por varios lados hasta que vamos a ir al Nuevo Pacto. Y vamos a ir a Gálatas, y vamos a ir a Efesios, y vamos a ir a Santiago. Vamos a hacer un paseo bíblico. Hoy no cobramos por eso. Es gratis, no hay que pagar boleto. Job 5.2. Vamos a ver qué nos pasa con la ira, con el enojo. ¿Por qué nos enojamos y montamos en ira? Desde ya está claro que eso no tiene que ver con Dios. Por tanto, un creyente tiene que tener cuidado con estas cosas. La ira viene de otro lado, ajeno a Dios. 5.2. Es un tema que puede tocar a algunos, o a muchos, o me pueden tirar piedras, pero bueno. Job 5.2. Es cierto que al necio lo mata la ira, y al codicioso lo consume la envidia. Es cierto que al necio lo mata la ira. La ira hace daño. Cuando montamos en ira, nos hacemos daño a nosotros mismos, sin pensar en los que agredimos por la ira. Ya de por sí nos hacemos mal a nosotros y desestabiliza nuestra paz. La ira desestabiliza ese shalom de Dios y lo destruye. Nos tensiona, nos enojamos, nos indigna. ¿Quién se cree para hacerme a mí eso? ¿Quién se ven que se meten conmigo? ¿Por qué conmigo no? ¿Yo soy más que los demás? Tiene que ver con el orgullo y la dignidad. A un punto que nunca podemos establecer la paz con nadie. Porque a mí no me lo van a hacer. Porque yo soy muy importante. Y a mí no me lo van a hacer. Parecería que el otro fuera menos importante y que yo sí le puedo hacer a los demás. Vamos a analizar esto. Vamos a ver qué es un necio, etimológicamente digo. Un necio es una persona que insiste en sus propios errores. Eso está definido etimológicamente. Es una persona que se aferra a posturas equivocadas. Es la persona que discute algo que se le demostró que es erróneo y lo sigue discutiendo igual. Ese es el necio. El que no acepta los errores. El que no acepta que le muestren que está equivocado. Porque yo no me equivoco, dice esa persona. El mundo está equivocado, no yo. Eso tiene que ver con el orgullo, que no tiene que ver con Dios, porque el Señor nos enseñó la humildad. ¿Y qué es la ira, etimológicamente? Enfado muy grande que en algunos casos puede ser violento. Eso es la ira. Al necio lo mata la ira y al codicioso lo consume la envidia. Vamos a ir a los Salmos. 37:8. Van a ver cómo coincide el Tanaj, el Antiguo Testamento, con el Brit Hadashah, el Nuevo Pacto. Vamos a ver cómo coinciden porque la palabra de Dios es unas horas de Génesis hasta Apocalipsis. No hay dos palabras diferentes. Una es continuación de la otra, sin lugar a dudas. Y el que no está de acuerdo, no es este el lugar para él. Salmo 37:8. Deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Deja la ira y desecha el enojo. Parece ser que el salmista acá está diciendo
que la ira y el enojo es hacer lo malo. La ira y el enojo es hacer maldad, está diciendo. Hacer lo malo es hacer maldad. Deja la ira y desecha el enojo, tíralo a la basura. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Dios nos enseña que lo que no es de Él hay que tirarlo a la basura, porque no sirve. Lo que no viene de Dios no sirve en el camino de Dios. Hay que desecharlo. Eso dice el salmista. El 37:9 dice, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Adonai heredarán la tierra. Significa que los que tienen ira y enojo serán destruidos. Porque dice, deja la ira y desechar el enojo, no te existe de manera alguna hacer lo malo. Y dice, porque los malignos, los que hacen lo malo, serán destruidos. Pero los que esperan en Adonai, los que tienen paciencia, heredarán la tierra. Por lo tanto, tengamos cuidado, porque con el enojo y la ira estamos pecando contra Dios. Y nos enojamos fácilmente, todos, ¿eh? Hay que tener mucho cuidado, porque ser creyente es cumplir con la palabra de Dios. Y si montamos en ira, en cólera, en enojo, no estamos cumpliendo con Él, nos estamos alejando. Entonces no podemos pedir bendición. Yo sé que esto toca de cerca, pero es la realidad. Me atengo, esto es una Reina Valera, 95, es igual que la 60. Tradicional, ninguna Biblia rara. No la escribí yo tampoco, se los garantizo. Tengo mala letra. Vamos a Proverbios. (12:16). Yo me atengo a lo que dicen las Escrituras, exclusivamente. Cada uno puede tomar la decisión que quiera en sus vidas. Pero si toma una decisión diferente a esta, no está cumpliendo con las Escrituras. 12:16. El necio al punto da a conocer su ira, pero el prudente no hace caso de la injuria. El prudente no hace caso de la injuria, de la ofensa, del insulto, lo ignora. No entra en el juego de ir a pelear o insultar. Está prohibido para nosotros. ¿Cómo mostramos las diferencias si actuamos igual que los demás? ¿Cómo mostramos que somos hijos de Dios si actuamos igual que el de la calle que no conoce a Dios? ¿Qué testimonio damos del Dios que tenemos? Estos que hablan tanto del amor de Dios, mira, lo insulté, reaccionó, me pegó, me rompió la cara, me mandó al hospital. Y él fue preso. ¿De qué estamos hablando? Así dejamos a nuestro Dios y actuamos en contra de lo que Él dijo que hagamos. Estos son los de aquel templo, estos son los de aquella congregación. Miren lo que hacen, qué lindo, qué bonito. Hacemos quedar mal a toda la comunidad. Y por supuesto en nombre de nuestro Señor. El prudente no hace caso a los insultos. No se mosquea y muestra que puede mantenerse firme sin ningún problema. Y además no lo sufre, porque si lo sufrimos tampoco es bueno, porque guardamos rencor. Y el rencor es la bola de nieve que va cayendo y se aumenta hasta que nos destruye a nosotros y a los que nos rodean. Se conoce la ira porque en cualquier discusión desprecia o insulta a su prójimo. Le sucede al no tener control sobre su espíritu. La sabiduría dicta que el enojo no debe dominar sobre el espíritu del sabio, ni siquiera ocultamente. No nos tiene que afectar, eso está diciendo. Vamos al 15:1 de Proverbios. La respuesta suave aplaca la ira, pero la palabra áspera hace subir el furor. Si a mí me agreden y le muestro intención de paz, de no entrar en ese juego, de
buscar una solución al problema que se haya presentado con amor, porque el Señor dice amarás a tu enemigo. ¿Cómo no vamos a amar al que actúa diferente? Que no es nuestro enemigo, es enemigo de él mismo. La respuesta suave aplaca la ira. Lógico, si a mí me enfrentan y yo lo enfrento, nos autogeneramos ira y odio y podemos lastimarnos además. Si uno va calmo, el otro queda descolocado, no tiene con quién pelear. A veces se enojan más, pero a veces dicen, ¿qué le pasa a este? Algo raro hay acá. Y ahí es cuando podemos aprovechar para mostrar el amor del Señor. Manso como la paloma y astuto como la serpiente, dijo el Señor. Vamos al 27.3 de Proverbios. Ya vamos a ir al nuevo pacto. Pesada es la piedra y la arena pesa, pero más pesada que ambas es la ira del necio. El enojo pesa, yo se los puedo asegurar. Yo antes de conocer al Señor era rencoroso y vengativo. Podían pasar años hasta que yo me pudiera vengar de algo que me hicieron. Pero no paraba de pensar cómo vengarme y ver la oportunidad para hacerlo. Así me destruía mi aparato digestivo. Me enloquecía que no me podía vengar del que me hizo algo. Miren de dónde nos saca el Señor, ¿no? ¿De dónde nos saca? Y ahora sí, vamos a Gálatas. Porque uno se va autoalimentando y se enoja más todavía porque no tiene la posibilidad de vengarse. Entonces uno se va enojando más con la situación todavía y se hace la bola de nieve. Bueno, y a veces hay que terminar en psiquiatra. Porque esa agresión después la transmitimos a otros. Ya que no encontramos con el que nos queremos descargar, lo hacemos con los que tenemos cerca, la familia, por ejemplo, esposa, esposo, hijos, demás. 5.16 de Gálatas. Una porción que se llama las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas 5.16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Estamos hablando del Espíritu de Dios, no del Espíritu del hombre. 17. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estamos hablando de lo espiritual, de lo celestial. Eso es lo que somos los creyentes. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. El libre albedrío. O hacemos caso a la carne, al instinto animal que tenemos. Voy a parar un segundo. En el templo de Jerusalén se llevaban los korbanot, las ofrendas de sacrificio, los animales. En hebreo, sacrificio es corbán. Viene un verbo hebreo que es leit karev, que es acercarse. A través del sacrificio del hombre se acercaba a Dios para entregar sus ofrendas y los sacrificios. ¿Y qué es lo que sacrificaba el hombre? ¿El animal solamente? No. Sacrificaba el instinto animal que tenemos, las miserias humanas, entregaba en el sacrificio. El espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. O estamos en lo espiritual o estamos en lo mundano, en la carne. Y ahí montamos en ira o montamos en amor, según la decisión que tomemos, porque Dios nos dejó libertad de elegir.
si queremos vivir en paz o queremos vivir enfermos en un mundo enfermo. Y de paso mejorar este mundo en el que vivimos con nuestro ejemplo. 19. Manifiestas son las obras de la carne. Manifiestas son las obras de la carne, ¿qué son? Manifiestas son las obras de la carne, ¿qué son? Vayan contando, vayan computando acá en esto que se llama cerebro. Adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos es peleas, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. La ira está comparada junto con el asesinato, con el homicidio. Porque con la ira matamos la paz de Dios, la asesinamos, la tiramos a la basura. Cuando nos enojamos con un hermano de la congregación, con un hijo, con una madre, un padre, un amigo, una amiga, no sé, estamos tirando a la basura todo lo que Dios nos regaló, ese shalom precioso que otros no pueden tener, lo estamos despreciando. Hay que tener mucho cuidado. Fíjense, en Gálatas está comparado el adulterio, la fornicación, la inmundicia, la lujuria, la idolatría, la hechicería, con los celos y las iras, al mismo nivel de pecado. Es gravísimo esto. Un hombre, una mujer de Dios, no puede montar en cólera, en ira, en bronca. ¿Dónde está el amor? ¿Dónde está el amor? Lo dejamos en la caja fuerte para que no se lo lleven. (22) Pero el fruto del Espíritu de Dios, no el del hombre, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Paciencia, paciencia con el otro, paciencia con nosotros. Nos tenemos que tener paciencia nosotros mismos. Parece una cosa rara, ¿no? Nos tenemos que amar a nosotros mismos también, no más que al otro. Porque Dios nos amó primero. (24) Pero los que son de Yeshua han sacrificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que estamos en Señor hemos sacrificado todas estas miserias, toda esta barbarie, toda esta basura, por decirlo crudamente. La ira, el enojo, es basura. Somos personas, podemos hablar y llegar a un acuerdo. No somos instintivos solamente, los animales tienen instinto. La imagen y la semejanza con que Dios nos creó no es la figura del cuerpo, porque Dios no tiene forma. El único que lo vio a Dios es Moisés y no dijo cómo era su cuerpo, porque no sabemos lo que vio. No sabemos lo que vio, no lo contó, no lo escribió, no lo transmitió. Hombre o mujer no era, eso seguro. La imagen y semejanza es el raciocinio, el poder pensar, el libre albedrío. Los animales no pueden pensar, tienen instinto. Si no nos centramos en ira, en cólera, respondemos como los animales, por instinto. Y el raciocinio, bien, gracias. Lo dejé en casa, me lo olvidé. Hay que tener cuidado, hay que explotar los dones que Dios nos dio y valorarlos, el pensar. Y si somos pensantes, tenemos que razonar con la persona que tenemos un conflicto.
pero no generar violencia, sino amor. Esa es nuestra función. Si no, no nos diferenciamos del resto. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. Esto es matemático, ¿eh? 26. No busquemos la vanagloria irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. ¿Y por qué dice vanagloria? Porque si yo monto en cólera, en ira con el otro, es porque yo me creo dueño de la razón y la verdad. Y mi verdad es la que vale, no la del otro. Hay que escuchar al otro. Hay que dejarlo hablar, hay que preguntarle y escuchar, no hablar encima porque me estoy imponiendo. Hace mucho di un estudio sobre la palabra. Hace mucho tiempo. Algún día me gustaría volver a darlo porque algunos se van a ir porque se van a acordar quizás. Tenemos 2 oídos y una sola lengua. Es porque tenemos que escuchar más de lo que hablamos. Los oídos están abiertos, destapados. Bueno, el que se los lava, el que se baña, ¿no? La lengua está trabada entre los dientes y los labios. Hay que mover 64 músculos. Además es el único músculo que está en posición de descanso, así, la lengua. Es para que descanse. Hay que aprender a escuchar más de lo que hablamos, porque si hablamos no podemos escuchar. Si hablamos no podemos escuchar lo que Dios quiere de nosotros. Hay que escuchar y después hablar. Escuchar, pensar y después hablar. Vamos a Efesios. Dos, 1 al 3. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, entre esos pecados es la ira y el enojo, ¿eh? Lo leímos recién. Nos dio vida, nos dio una vida diferente, nos sacó de esa vida para que tengamos otra vida. En los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. Entrar en ira es abrir la puertita al que no queremos nombrar. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. 3. Entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo, andando en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, o sea, hijos del otro. Lo mismo que los demás. 4:26 de Efesios. Hoy no es muy largo el estudio. Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Lo conocemos todo este versículo, más conocido que andar a pie. ¿Pero qué significa? Por repetido no significa que no es válido, ¿eh? Lamentablemente hay que repetirlo mucho. Dios quisiera que no haya que repetirlo más. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Tenemos un conflicto con alguien. Antes de que se oculte el sol hay que aclararlo. No dejarlo para otro día, si no a la noche dormimos mal, ¿eh? Dormimos mal, hay que sacarse las cosas dentro enseguida para que no nos hagan daño, ni a nosotros ni a los demás. De eso está hablando. Colosenses 3, 6 al 8. Miren qué paso estamos haciendo. Colosenses 3, 6 al 8. Por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Los que desobedecen sí reciben la ira de Dios. Ahí sí que mejor agarrémonos de algún lado porque... 7, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ellas. Pero ahora, dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Dejad todo eso. Santiago 1, 19 al 21 y terminamos. Miren en cuántos lugares se habla de la ira.
significa que si se habló en tantos lugares porque era un problema grave en todas partes. Y lamentablemente lo sigue siendo. Si el mundo aprendiera, ¿cuánta más gente salva habría? Santiago 1, 19 al 21. 1:19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír. Van a recordar lo que dije hace un ratito. Todo hombre, momento, aclaremos, hombre y mujer está hablando, no se me hagan las pioras chicas, está hablando de hombres y mujeres, estamos todos incluidos acá. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar. Oír más que hablar. Y tardo para airarse, para enojarse. Si Dios será tardo en enojarse, sino cuánto hace que tenemos que haber desaparecido, ¿no? (1:20) Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Cuando el ego se siente herido, no hay que enojarse porque no ganamos una discusión. Si no ganamos una discusión, será porque no teníamos razón y somos humanos y podemos equivocarnos, y lo mejor es reconocerlo. Si no, entramos en ser necios. Tenemos que ser humildes y no ponernos encima de los demás. De eso está hablando. 21, para terminar. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y colorín colorado, no se ha acabado. Se acabó la lectura. Se acabó la reflexión referente a las lecturas. Pero esto no está acabado, porque el ser humano tiene que cambiar. Mientras el ser humano cambie, no va a estar nada acabado. Nosotros tenemos que seguir mejorando y ascendiendo la escalera espiritual. Tenemos que ser ejemplo con nuestras actitudes, no con la palabra solamente, porque la palabra, si no acompañada de los hechos, no sirve para nada. Es perder el tiempo. Es desperdiciar esta riqueza que Dios nos regala. Es desperdiciar un camino de vida diferente. El verdadero camino a la verdadera vida. El vivir en paz. En una sociedad enferma, donde tenemos que ser colaboradores de mejorarla. Mostrando un camino diferente a las personas que no lo conocen. No diciendo, porque en el nombre del Señor tenés que creer. Así no ganamos nada absolutamente. Con la actitud cotidiana. Mostrando amor, mostrando tranquilidad ante cualquier conflicto y acompañando a la gente a la solución a los problemas. Con amor, con paciencia, con entrega. Solamente mirando al Señor. Mirando lo que hizo por nosotros y mirando su palabra que nos enseñó cómo vivir mejor y cómo hacer que la sociedad viva mejor. Respetando su palabra, mostrándole nuestro amor, nuestra entrega verdadera de corazón. Y no enojándonos, mostrando que sí somos verdaderos hijos de Él y que Él se sienta orgulloso de sus hijos y diga, estos sí son mis hijos. Que el Señor los bendiga.